Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallarás. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto estar con ustedes en este día. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí para compartir con todos ustedes. Y pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de este compartir. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites la vida una vez más, nos permites a través de ella pues compartir con nuestros hermanos. Gracias por todos ellos, por aquellos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, la internet. Gracias, Señor, porque nos das a nosotros la oportunidad de compartir lo que tú nos enseñas. Queremos entregarte, Señor, todo este compartir y pedirte que nos ayude tanto a nosotros como a aquellos que nos están escuchando y viendo, para que bendigas nuestras vidas. Bendiga, Señor, los matrimonios. Te pedimos especialmente por aquellos que están pasando situaciones difíciles en sus vidas. Ayúdales, Señor, en tu infinita misericordia, bondad. Asístelos en sus necesidades. Fortalece, Señor, nuestras familias, las familias de nuestros hermanos, y permite que siempre busquemos hacer tu voluntad en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos acompañas, porque nos bendices con tu espíritu. Gracias, bendito seas. Bendito seas. Y pues bueno, hermanos, los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes teléfonos que tenemos y por supuesto a través de la página de internet que estamos compartiendo con ustedes. Realmente nos daría mucho gusto recibir comunicación, recibir retroalimentación o sugerencias acerca de lo que les gustaría seguir revisando como aspectos de vida matrimonial, ya que estamos a punto, ¿verdad?, de terminar este curso que, por cierto, hablando de la moral cristiana, ha sido muy completa. Para nosotros ha sido un gran aprendizaje. No cabe duda que cuando uno se enfoca, se pone a estudiar, pues la verdad uno descubre muchas cosas acerca del plan de Dios para la vida del matrimonio. Y pues les invitamos a que nos llamen aquí en Tijuana al 622-8962, desde Estados Unidos sin costo al 866-228-4305, y del resto de la República Mexicana tenemos un número 01800-788-7606, y como lo mencionaba mi esposo, pues también a través de la página es posible pues recibir mensajes. Y pues continuando con la enseñanza,
Hemos estado revisando este curso de matrimonio cristiano, anticoncepción, hemos hablado de lo que es la planificación familiar natural, hemos hablado acerca de todo lo referente al amor conyugal en la vida de la pareja y pues estamos a punto de concluir el programa de hoy, queridos hermanos. Yo les digo que va a estar muy interesante porque vamos a ver cómo, aunque esta doctrina católica acerca de la sexualidad y moral conyugal ha sido en muchos aspectos hasta rebatida, pues ha habido quienes se han puesto a estudiar la profundidad y han salido convencidos de que de veras la Iglesia Católica tiene mucha razón al enseñarnos, al decirnos cómo debe de ser vivido este amor en el matrimonio, qué facetas debe de cubrir, cómo se debe dar la gran bendición de los hijos y muchas otras cosas más que vamos a ir descubriendo. Entonces, para iniciar nuestro programa, pues queremos decirles que de veras el autor de este curso nos comenta que Pablo VI realizó con esta encíclica, recuerden que estamos revisando la Humanae Vitae, una obra de caridad pastoral exquisita, aunque muchos se nieguen a reconocerlo. Al defender la doctrina positiva del amor conyugal, ha enseñado la doctrina del verdadero amor, protegiéndolo de todas las falsificaciones posibles. Esto es una realidad. Muchas veces el ser humano ha tratado o ha intentado manejar un concepto de amor que no es al que Dios le agradaría si se lo pudiésemos presentar. ¿Por qué? Porque es un amor de tipo incompleto. Muchas veces se dice que el amor solamente puede ser manifestado a través de lo que es la sexualidad humana y nosotros vemos que esto no es así. Forma parte importante, sobre todo en la vida matrimonial, pero no es la única faceta, sino que nosotros como seres humanos conformados con un alma y un espíritu, pues también estas áreas, estas esferas del ser humano participan en la manifestación del amor. Y pues el Santo Padre en aquellos tiempos, ¿verdad? Desde aquel tiempo, pues defendió lo que debe de ser el plan de Dios para la vida matrimonial y el área sexual, sobre todo de la pareja cristiana. En su audiencia del 31 de julio de 1968, el Papa Pablo VI expresaba su esperanza de que tal doctrina fuese bien recibida por los esposos cristianos. Y tuvo sus ecos en los corazones de hombres de buena voluntad, incluso muchos no católicos. Sí hubo quienes respondieron a esta encíclica, así como hubo muchos que han querido rebatir su doctrina, han querido decir, no, esta doctrina ya no es adecuada para nuestros tiempos, para la modernidad. Hubo quienes la aceptaron, incluyendo gente no católica. Y dentro de estas personas o personalidades no católicas tenemos una pareja muy, pues ahora sí que muy sui generis en cuanto a un testimonio que ellos, conforme Dios les permitió ir descubriendo la razón que tenía o que tiene la Iglesia Católica, pues se dieron cuenta de que ellos estaban mal. Tenemos esta pareja que son dos personajes protestantes. Eran protestantes. Bueno, anteriormente, actualmente se convirtieron al catolicismo y son ellos los profesores y esposos a la vez, Kimberly y Scott Hahn, quienes cuentan cómo aún en el tiempo en que eran hostiles a la Iglesia Católica y practicaban la anticoncepción convencidos de su licitud, descubrieron que la doctrina bíblica exigía otra cosa. Y lo que más los sorprendió a ellos, que tal exigencia solo era defendida por la Iglesia Católica a la que ellos no pertenecían. Muy interesante testimonio, ¿verdad?, de estos esposos, de estos dos maestros, porque cuando yo leí estos libros que ellos tienen, donde manifiestan parte de su biografía, de cómo cada uno de ellos fue descubriendo cosas a través de sus estudios. Recuerdo que yo leía que ambos siendo estudiantes en una universidad, ellos eran evangélicos, entonces estudiaban teología y fui entendiendo en el libro que a cada uno de ellos se les asignaba una materia por estudio, y Kimberly y Scott Hahn pues no era la excepción, sino que cada uno de ellos estudió un tema que ellos mismos, incluso menciona ahí en el libro, seleccionaban, y a Kimberly le interesó el tema de la planificación familiar. ¿Por qué? Porque ella solía dar pláticas a jóvenes acerca de los métodos de planificación, hablarles acerca del aborto, y pues tenía muchas inquietudes y quería saber qué bases bíblicas había
sobre los anticonceptivos, sobre el control de la natalidad, todos los detalles inherentes a la relación sexual en los esposos. Entonces, esto la llevó. Su libro tiene un título muy peculiar que yo creo que desde ahí nos dice, ¿verdad? De regreso a casa, de regreso a Roma. ¿Por qué? Porque descubrió tantas cosas que ella no se imaginaba y que la llevaron a cambiar tanto de actitud que incluso, ¿verdad?, se convirtió al catolicismo. Y creo que esto nos puede servir de muestra a nosotros para que veamos a veces la forma de pensar que nosotros, aún dentro de nuestra fe católica, podemos llegar a tener, las ideas que podemos llegar a manejar, pero como cuando estudiamos a fondo aquel tema, descubrimos que pues la Santa Iglesia no se equivoca, ¿verdad? Ella estudia las Escrituras, la reflexiona, el magisterio apoya y entonces nos da ya a conocer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En ello está la voluntad de Dios, ciertamente. Pues vamos a una pausa y regresamos para continuar con ustedes este interesante tema. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y sus servidores Víctor y Esther, pues nuevamente les damos la más cordial bienvenida a su programa en el cual hablamos acerca del matrimonio, acerca de la pareja, acerca del proyecto por parte de Dios para la vida de los esposos. Y estamos pues hablando, ¿verdad?, ya en su última etapa acerca de este curso en el cual pues nos hemos basado muchísimo en lo que es la encíclica escrita por Pablo VI, la vida humana, o también se le conoce como la Humanae Vitae, y a través de ella pues el Papa, ya hemos dicho que se escribió en aquel tiempo y casi era como una profecía en cuanto a los tiempos que se venían con respecto a los métodos de anticoncepción, de control natal, situaciones que pues en este siglo pasado estuvimos enfrentando de una manera muy fuerte y pues lo seguimos enfrentando. Entonces hablamos acerca de esta pareja, de estos profesores,
de los cuales pues siendo ellos protestantes, pues llegó su momento en que empezaron a revisar, precisamente porque pues estaban realizando sus estudios. Nos dice aquí el tema que cuando todavía ellos estaban cursando en la universidad, aunque ya estaban casados, Kimberly decidió hacer un estudio sobre la anticoncepción en la Biblia, y su esposo le preguntó: ¿por qué has querido estudiar la contracepción? Eso es solo problema para los católicos. Ella le respondió: cuando doy charlas sobre el aborto, continuamente me plantean preguntas sobre el control de la natalidad. No sé por qué, pero es lo que pasa. Así que he pensado que esta sería una buena ocasión para saber si la Biblia tiene o no algo que decir al respecto. Entonces, también aparte de eso, vemos que pues ella dentro del grupo de estudios que estaba realizando, menciona que el primer grupo al que le tocó estudiar la contracepción se reunió brevemente el primer día en el fondo del aula, y por ahí un autonombrado líder les dijo: no tenemos que considerar la posición católica, porque solo hay 2 razones por las que los católicos se oponen a la anticoncepción. La primera es que el Papa no está casado, así que no tiene que vivir con las consecuencias. Y la segunda es que quieren llenar el mundo de católicos. Esas fueron las razones que este líder les proponía a ellos, a este grupo. Y entonces ella dice: son esas las 2 razones por que da la Iglesia Católica. Interrumpió ella: no lo creo, dijo ella misma. Entonces le propuso el mismo líder: ¿por qué no lo estudias? Lo haré. Y lo hizo. En primer lugar, pues dice ella que empezó a considerar pues ya alguna serie, ¿verdad?, de cuestiones que un poquito más adelante compartiremos con ustedes, pero pues ahí nos damos cuenta de las ideas que de repente, o los fundamentos que los protestantes utilizan, y cómo pues vemos que son muy simples, del por qué la Iglesia pues está en contra de la anticoncepción. Y porque hablamos de ese testimonio, queridos hermanos, porque miren, este testimonio se menciona mucho a veces en las enseñanzas, como algo que inició así por un estudio que se hizo, pero los Han no se quedaron ahí. Han escrito una serie de libros no solamente acerca de la anticoncepción, sino que también han escrito libros sobre la Eucaristía. Entonces, el valor de la misa, que muchas veces nosotros los católicos, a lo mejor si nos hemos acostumbrado a ella, no la valoramos tanto como otros, ¿verdad?, que recién la van descubriendo, recién la van analizando, recién van viendo cada detalle. Así como ellos vieron los detalles en la anticoncepción y en la Eucaristía, pues se fue enriqueciendo su vida, y entonces se hicieron más creyentes en Dios. Y como aún nosotros, siendo católicos y tenemos nociones de esta doctrina, a veces preferimos ignorarla por nuestra propia conveniencia. Ajá, sí. En cuanto a que pues nadie se ha de meter en esta decisión del tener o no familia. Entonces pues vemos que esto es lo que ella empezó a ver, ¿verdad? Kimberly. Uh-huh. Decía que su estudio le aportó 2 cosas fundamentales. Ante todo, le mostró que la Biblia sí tenía algo que decir sobre la natalidad, y lo que podía deducir de ella se oponía radicalmente a toda práctica de anticoncepción. En segundo lugar, entre la biografía consultada, trajo a sus manos un estudio de John Kipling que se llama El control de la natalidad y la alianza matrimonial, que llamó poderosamente su atención, y al hablar del tema con Scott, Kimberly le pidió que lo leyera, y estas son las palabras textuales de su marido, de Scott. De su marido, de Kimberly. De Kimberly, perdón. Pero él se llama Scott. Entonces decía Scott en ese tiempo: lo vi y pensé, ¿editorial litúrgica? Este tipo es un católico, una persona que obedece al Papa. ¿Qué hace plagiando la noción protestante de la alianza? Sentí aún más curiosidad por saber lo que decía,
Me senté a leer el libro y al cabo de un rato empecé a pensar, aquí hay algo que anda mal. No puede ser. Este hombre dice cosas muy sensatas. El autor demostraba cómo el matrimonio no es un mero contrato en el que se intercambian bienes y servicios. Decía que es una alianza, que lleva consigo una interrelación de personas. La tesis principal de Kipling era que toda alianza tiene un acto por el cual se lleva a cabo y se renueva, y que el acto sexual de los cónyuges es un acto de alianza. Cuando la alianza matrimonial se renueva, Dios la utiliza para dar vida. Renovar la alianza matrimonial y usar anticonceptivos para evitar una potencial nueva vida equivalía a algo semejante a recibir la Eucaristía para luego escupirla en el suelo. Yo creo que este párrafo, ¿verdad?, que acabamos de leer tiene muchas cosas. Porque, en primer lugar, decía Scott, una persona que obedece al Papa, o sea, el que había escrito el libro, ¿verdad? En este caso, Kipling, hablando del control de la natalidad y de la alianza matrimonial. Y luego dice, ¿qué hace plagiando la noción protestante de la alianza? Creo que no sé cómo llamarlo a este detalle de pensar que solamente nosotros somos los dueños de una cosa o de una temática, ¿verdad? La alianza también para nosotros los católicos existe, la alianza con Dios. Nosotros estudiamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y sabemos que Dios siempre ha buscado al hombre teniendo alianzas. Entonces, pues sí, la verdad que esta serie de respuestas y de situaciones que se presentaron en este matrimonio con sus compañeros, la verdad que pues llaman mucho la atención. Pero también dice, ¿verdad?, cómo tuvo paciencia y se sentó a leer el libro y al cabo de un rato empezó a pensar, aquí hay algo que anda mal. ¿Pero por qué? El andar mal es que empezó a encontrar que había coherencia entre lo que el autor estaba diciendo y nos habla de lo que es la alianza matrimonial y cómo un acto es el que justifica de veras o con razón y a profundidad aquella alianza. Y esa alianza se renueva a cada momento que aquel acto se repite, en este caso el acto sexual de los cónyuges, que el autor decía que era un acto propiamente de alianza y que le pareció entonces a Scott que sonaba razonable lo que decía. Entonces, y vio el valor tan grande que tiene esta relación dentro de los esposos en su vida matrimonial y cómo cada acto, cada repetición de ese acto era un renovar la alianza matrimonial y una oportunidad para engendrar a un nuevo hijo. Y como también, ¿verdad?, él estudiando también más a profundidad, porque luego veremos cómo él dedicó su tiempo a revisar lo de la alianza, vio que era sumamente importante este acto vivido y cómo lo llega a comparar incluso con la Eucaristía, ¿verdad? Entonces yo recuerdo mucho cuando se mencionaba que el hecho matrimonial era algo semejante como al altar, sí, donde se inmola el sacrificio de Cristo. Entonces tan así de respetuosos debemos de ser por este acto matrimonial en los esposos. Entonces nos dice la enseñanza, todas las otras alianzas muestran y transmiten el amor de Dios, pero solo en la alianza conyugal el amor es tan poderoso que comunica la vida. Cuando Dios hizo al ser humano, varón y mujer, el primer mandamiento que les dio fue el de ser fecundos y multiplicarse. Eran así una imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, la familia divina. De modo que cuando los dos se hacen uno en el acto conyugal, en la alianza matrimonial, el uno se hace tan real que 9 meses después hay que ponerle nombre. Entonces aquí vemos cómo por este acto matrimonial el Hijo encarna la unidad de su alianza, la unión de los dos. Cuando ambos se unen en sus cuerpos y en todo lo que implica el ser humano, entonces se encarna un hijo, se está dando la oportunidad de que se genere, de que se propicie la vida, una nueva vida. Y de esta manera es como nosotros, los esposos, vamos a asumir la imagen y semejanza en la que Dios nos ha hecho, nos ha creado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son una familia unida, y también así el esposo o la esposa, al unirse, dan o generan la nueva vida, en este caso los hijos.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez. Continuando con esta reflexión, estamos revisando el testimonio de Kimberly y Scott Hahn, cómo descubrieron la realidad del proyecto de Dios para la vida matrimonial con respecto al amor conyugal y la anticoncepción. Y yo quisiera, queridos hermanos, leerles así como ella lo va platicando en su libro, ¿verdad? De regreso a casa, de regreso a Roma, porque lo platica como muy sabroso cada cosa que ella fue descubriendo, la fue saboreando y cómo la llevó a tomar una determinación. Una, la de ya no usar más los anticonceptivos, y la otra, regresar a su verdadera casa, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica, porque vio que era la única que defendía realmente lo que es el proyecto de Dios para la vida conyugal. Entonces dice, nos cuenta ella en su libro, que no había considerado que el tema de la anticoncepción fuera un tema digno de estudio hasta que ella empezó a implicarse con el movimiento Pro Vida. ¿Por qué no le había interesado antes? Porque como protestante, ya dijimos que ellos eran evangélicos, no conocía a nadie que no practicara el control de la natalidad. Había sido orientada e inducida a practicarlo como parte de un comportamiento cristiano razonable y responsable. En los cursos de orientación prematrimonial no nos preguntaban, decía ella, si íbamos a utilizarlo o no, sino qué método pensábamos emplear.
qué curiosa, ¿verdad? Manera de presentar Kimberly lo que es la vida de los protestantes con respecto a lo que es la planificación familiar. Y no solo de los protestantes, también de algunos católicos, católicos, ¿verdad? Que también pues sí, pero es como más generalizado allá, porque acá habemos personas, o hay personas que están tratando de vivir la vida a la manera que Dios le agrada y realmente recurren a los métodos que son lícitos. Entonces, en cambio acá no, pero fíjate cómo lo presentaba ella, ¿verdad? Eran inducidos a practicarlos como parte de un comportamiento cristiano razonable y responsable, ¿verdad? Es una presentación que ellos le dan, sí, de que el uso responsable de los métodos para poder planificar tu familia. Y no tanto como, dice, si íbamos a utilizarlo o no. O sea, no había como que mucha duda respecto a si se iban a utilizar o no, sino más bien cuál era el que ibas a usar. Sí. O sea, es otra manera de verlo, ¿no? Entonces, pero regresando a lo del concepto de la alianza, ¿verdad? Ya viendo que ella se empezó a enfrascar en este estudio cuando vio que cuáles eran las razones que aparentemente algunos dicen por las cuales no creen en lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica. Ya lo vimos, lo mencionaba mi esposo hace un momento, de aquel autolíder, ¿verdad? Que dio sus razones de que porque la primera era que porque el Papa no estaba casado, así que no tenía como que vivir con las consecuencias de tener hijos, y la segunda es que quieren llenar el mundo de católicos, que a lo mejor a nosotros nos pueden pasar a dar risa, ¿no? En determinado momento, pero pues a lo mejor en ese momento que estaba hablando esta persona, pues realmente creía que esas podían ser las razones. Sin embargo, suscitó o retó a Kimberly para que siguiera estudiando, y le dijo, entonces, ¿por qué no estudias tú todo lo referente a los métodos anticonceptivos? Y ella le contestó, lo haré, y lo hizo. En primer lugar, llegó ella a varias conclusiones. En primer lugar, nos cuenta en su libro, consideré la naturaleza de Dios y cómo nosotros como marido y mujer estábamos llamados a ser su imagen. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha creado al hombre y a la mujer a imagen suya y los ha bendecido en la alianza matrimonial con el mandato de crecer y multiplicarse, llenar la tierra y dominar toda la creación para gloria de Dios. Entonces vemos aquí cómo ella lo corroboró todo esto en Génesis 1 del 26 al 28 y cómo estamos llamados nosotros marido, mujer y nuestros hijos. Ahora sí que hacer una representación de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La imagen a imitación de la cual el hombre y la mujer fueron creados es la unidad de las tres personas de la Trinidad, que se entregan totalmente una a la otra en una plena autodonación de amor. Dios reafirmó este mandato de la creación en su alianza con Noé y su familia, dándoles el mismo mandamiento de crecer y multiplicarse. Esto en Génesis 9:1 y siguientes. Aquí mencionamos todas estas citas, queridos hermanos y hermanas, porque realmente Kimberly hizo un estudio bíblico y va mencionando cada una de las citas que van corroborando pues todas estas conclusiones a las que ella llegó. Entonces nos continúa diciendo, así que la existencia del pecado no cambió la llamada a las parejas casadas a ser imagen de Dios a través de la procreación. O sea, esto no cambió, aunque se introdujo el pecado en el mundo. También nos dice, San Pablo aclaró que en el Nuevo Testamento el matrimonio fue elevado a la categoría de imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. Y nos menciona ella, aún no tenía yo ni la menor idea de que el matrimonio fuese un sacramento. Y por el poder de dar vida que tiene el amor, Dios hacía a los esposos capaces de reflejar la imagen de Dios en el sentido de que la unidad de los dos se convirtiera en tres. Qué belleza, ¿verdad? Uh-huh. Qué bonita descripción de lo que es el amor conyugal y sobre todo cuando ella viene a participar en aquel amor, también un hijo. Dice, lo que yo me preguntaba era, ¿nuestro uso de anticonceptivos que intencionalmente restringe el poder dador de vida del amor mientras uno disfruta la unidad y el placer que da el acto conyugal, permite que mi esposo y yo reflejemos la imagen de Dios en una mutua y plena autodonación del amor? Qué pregunta tan importante, ¿verdad? Yo creo que esto nos hace recordar lo que ya revisamos en este curso acerca de los significados que tiene el amor conyugal, que tiene dos significados que no pueden separarse, porque si quitas uno,
ya restringes también el otro. Entonces, que son el significado unitivo y el procreativo. Y fíjense cómo le entró esta inquietud a ella, que se hizo esa pregunta. Permite que mi esposo, así como estamos viviendo, ¿verdad?, el placer del acto conyugal, dice que mi esposo y yo reflejemos la imagen de Dios en una mutua y plena autodonación del amor. Yo creo que ella lo ha de haber pensado 2 veces, que aquel amor no estaba completo. Pero aún hay más cosas que sigue descubriendo. Sí, en segundo lugar nos refiere ella que examinó lo que la Escritura decía sobre los niños. El testimonio de la Biblia era arrollador, nos menciona. Cada versículo que hablaba sobre ellos los consideraba siempre como una bendición. Tenemos el Salmo 127, 128. No había ni un solo proverbio que advirtiera que no valía la pena afrontar los gastos que supone un hijo. No había ninguna bendición para los esposos que espaciaran lo más posible la llegada de los hijos. Curioso, ¿verdad? Eso que menciona ella. Ni para la pareja que estuviera el número correcto de años sin hijos, antes de asumir la carga que suponen, ni para el matrimonio al que planificaba cada nacimiento. O sea, no había bendiciones especiales, ni había alguna retribución, ni había nada a quien estuviese tratando de controlar sobre eso, el número de hijos, nada. Ajá. Esas eran ideas que yo había aprendido más bien en los medios de comunicación social, en su escuela y en su vecindario, pero no tenían ningún fundamento en la palabra de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte su descubrimiento. Nos dice ella, en la Escritura la fertilidad es presentada como algo que se debe apreciar y celebrar, no como una enfermedad que ha de evitarse a toda costa. Y lamentablemente, pues eso es lo que muchos matrimonios ven, ¿no? La venida de los hijos o la llegada de los hijos como algo no deseable. Algo que puede llegar a perturbar a lo mejor el proyecto de vida, los planes que la pareja tenga. Dice, y aunque no haya versículo alguno que hablase negativamente de las familias pequeñas, a la luz de numerosos pasajes bíblicos, no había duda de que las familias grandes parecían haber recibido de Dios una gracia mayor. Una gracia mayor. Era Dios el que abría y cerraba el vientre, y cuando daba la vida, eso era considerado siempre como una bendición. Después de todo, lo que Dios deseaba de los matrimonios fieles era una prole piadosa, y eso lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Los niños eran descritos como flechas en las manos de un guerrero. Nos dice uno de los salmos, bendito el hombre cuya aljaba está llena. ¿Quién iría a la batalla con solo 2 o 3 flechas cuando podría ir con una aljaba llena? La pregunta que yo me hacía era, ¿nuestro uso de control de la natalidad reflejaba el modo en que Dios veía a los niños o el modo en que los veía el mundo? Otra pregunta sumamente importante que ella se hacía. En tercer lugar, nos dice Kimberly, estaba el tema del señorío de Jesucristo. Como protestantes evangélicos, Scott y yo nos tomábamos muy en serio el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. En el aspecto monetario, dice, pagábamos el diezmo regularmente y no nos importaba cuán escasos estuvieran nuestros fondos, porque queríamos ser buenos administradores del dinero que Dios nos había confiado. Una y otra vez habíamos visto cómo el Señor suplía nuestras necesidades más allá de lo que nosotros le habíamos dado. En términos de tiempo, observábamos siempre el día del Señor, dejando a un lado el estudio, porque les gustaba mucho estudiar, que era nuestro trabajo, aunque tuviésemos un examen al día siguiente. Muchas veces el Señor nos premió por ese día de descanso y siempre tuvimos la mejor nota en cada examen que hacíamos el lunes. En términos de talentos, asumíamos que siempre debíamos estar disponibles para servir a Dios en nuestro ministerio y añadíamos con gusto obras de servicio a nuestra labor de estudio. Ver vidas bendecidas como resultado de ese ministerio fortaleció enormemente nuestra fe y nuestro matrimonio. Pero, ¿y nuestros cuerpos, nuestra fertilidad? ¿Se extendía el señorío de Cristo hasta allá? Pregunta muy importante, ¿verdad? Que se hizo Kimberly y que tal vez compartió también con Scott y que revisaremos, queridos hermanos, en la siguiente cápsula, en el siguiente segmento.
Volvemos en unos momentos. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Muy queridos amigos de Koinonía Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonía Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonía Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Koinonía Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. De un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, en este último segmento, ya casi a punto de terminar, pero muy interesados en este tema, ¿verdad? Acá, entre medio de los segmentos, mi esposo y yo, pues nos hemos puesto a reflexionar acerca de algunas de las cosas que nos está enseñando en este día Kimberly Han, ¿verdad? Y la verdad que está muy, muy interesante todo lo que ella dice y cómo fue revisando los diversos aspectos del acto conyugal y sobre todo, como ella le llama, su fertilidad, ¿no? Y hablando acerca del señorío de Jesús, ella se preguntó, ¿pero y nuestros cuerpos y nuestra fertilidad? ¿Se extiende el señorío de Cristo hasta allí? Dice que leyó entonces 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Quizá era una actitud más norteamericana que cristiana, el pensar que nuestra fertilidad es algo que podamos controlar como nos parezca. Y yo me preguntaba, decía Kimberly, ¿nuestro uso del control de la natalidad demuestra una fiel vivencia del señorío de Jesucristo? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque a lo mejor le confiaban más a la pastillita o al método anticonceptivo para no tener un hijo que confiar realmente en Dios. Pero esas son preguntas que ella se fue haciendo conforme iba avanzando en sus estudios, y es así como nos lo platica en esta forma tan natural. En cuarto lugar, ella vio este detalle. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Scott y para mí? Queríamos conocer y obedecer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Un pasaje de la Escritura que me brindó materia útil para reflexionar, dice ella, fue Romanos 12, del 1 al 2, y que dice así: Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva y santa, agradable a Dios. Y no os acomodéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, de modo que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios,
esto es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Continúa diciendo ella en su libro. Pablo indicaba que una vida de sacrificio requería la misericordia de Dios. No se nos pedía vivir este tipo de vida con nuestras propias fuerzas. Qué importante, ¿verdad? Fue reconociendo que nos hace falta la gracia de Dios y que debemos ofrecerle pues muchas de las situaciones que vivimos en nuestra vida diaria a nuestro Dios, así como un sacrificio. Podíamos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio de adoración, decía ella. Había una dimensión corporal en nuestra espiritualidad. Una de las claves para saber cómo sacrificarse de una forma consecuente con la voluntad de Dios era diferenciar correctamente entre los mensajes del mundo y las verdades de Dios. Eso significaba que teníamos que renovar nuestro modo de pensar sobre la palabra de Dios. Y una buena parte de mi estudio sobre la contracepción me había llevado a hacer justamente eso. Meditar en los pasajes de la Escritura que presentaban una imagen distinta de la que el mundo quería proclamar. Scott y yo estábamos comprometidos el uno con el otro y estábamos comprometidos con el Señor. Pero la pregunta era, ¿podíamos confiar en Dios y dejar que decidiera sobre el tamaño de nuestra familia y el espaciamiento de nuestros hijos? ¿Sabía Él lo que nosotros podíamos afrontar económica, emocional y espiritualmente? ¿Tenía Él los recursos para hacer posible que tuviéramos más niños de los que creíamos poder criar? Muchas preguntas, ¿verdad? Preguntas que todos los matrimonios nos hacemos. Probablemente, pero fíjate, ella enfocaba esta serie de preguntas a que si Dios sabría realmente lo que ellos como pareja necesitaban. Sí. Y podían ellos, por ejemplo, los hijos que pudieran crear, si iban a poder enfrentar los gastos económicos, emocionales y espirituales de tener a lo mejor muchos hijos, de entre comillas, correr ese riesgo, ¿no? De que la familia a lo mejor fuera grande. Uh-huh. Y nos continúa diciendo, en el fondo sabía con qué estaba luchando con la soberanía de Dios. Solo el Señor conocía el futuro y cuál era el mejor modo de que nosotros formáramos nuestra familia con los hijos que Él deseaba que tuviéramos. Podíamos confiar en que Él nos daría la fe que necesitábamos para encomendarle este aspecto de nuestra vida y para tener claro que era parte de su plan para nosotros y que vertido su amor en nosotros y a través de nosotros en todas las preciosas almitas que quisiera encomendarnos. Y después de todo, conocía a muchas parejas en el seminario que planificaban cuándo vendrían los niños, solo para descubrir después que el calendario de Dios era distinto al de ellos. Y eso suele suceder, ¿verdad? Muchas veces pasa, que a veces no estamos... Que me falló la pastilla, que me falló no sé qué, el método. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Cuando realmente nosotros fuimos pensados, amados, creados ya desde antemano en la mente de Dios, y por Él existimos. Teníamos, continúa diciendo Kimberly, que confiar en Él en la cuestión de nuestra fertilidad de un modo radical, sin usar ningún método de control de la natalidad. Yo estaba ya convencida, pero en nuestro matrimonio éramos 2 personas, aquí viene lo bueno. Uh-huh. Así que debía comentar esas inquietudes con Scott. Cuando él me preguntó una noche durante la cena cómo iba mi estudio sobre la anticoncepción, le conté tanto como pude y le pedí que leyese el libro de John Kipley, El control de la natalidad y la alianza matrimonial. Scott vio en este libro el fundamento de mis argumentos, pero aún más, vi cómo Kipley aplicaba la idea de la alianza al matrimonio para explicar por qué la anticoncepción era inmoral. Kipley hacía la siguiente comparación. Igual que en la decadente antigua Roma la gente se daba un gran festín y luego iban a vomitar la gran cantidad de comida que habían ingerido para evitar las consecuencias de sus actos, así ocurre también en el caso de los matrimonios que se dan un festín en el acto conyugal solo para frustrar el poder de dar vida que tiene el acto de la renovación de su alianza. Estas acciones son contrarias a la ley natural y al pacto marital. ¿Prometes aceptar los hijos que Dios te dé? Pues esa es la promesa que hacemos ante el altar. Esa es la promesa que nos hacemos, ¿verdad? Desde la perspectiva de Kipley, que representaba la de la Iglesia Católica, el fin primordial del matrimonio era la procreación de los hijos.
Cuando una pareja frustra ese fin incondicionalmente, actúa contra la ley natural, trastorna la renovación de su propia alianza matrimonial, convirtiendo en una mentira su compromiso de entregarse totalmente el uno al otro. Comprendía yo por qué la Iglesia Católica se oponía a la anticoncepción, pero ¿qué decir de los métodos de planificación natural? ¿No era eso sencillamente la versión católica del control de la natalidad? La primera epístola o la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 4 al 5, habla de tiempos en que los esposos podrán abstenerse y mantener relaciones sexuales para dedicarse a la oración y luego reanudar sus relaciones, no dejando a Satanás ningún juicio para entrar en su matrimonio. Y nos dice también ella, leyendo la encíclica Humanae Vitae, llegué a apreciar el equilibrio de la Iglesia en lo que respecta a la anticoncepción. Había una forma digna de llevar a cabo el acto conyugal y de ser prudentes en circunstancias graves, practicando la abstinencia periódica durante periodos fértiles. Como con la comida, podía haber lapsos de tiempo en que el ayuno podía ser útil. De igual modo, podía haber tiempos en los que el ayuno, en este caso el acto conyugal, fuera necesario. Sin embargo, fuera de un milagro, uno no podía sobrevivir si ayunase la mayor parte del tiempo. Ella interpretando a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en la primera de Corintios 7, del 4 a 5, donde nos habla de periodos de abstinencia para dedicarse a la oración, ¿verdad? Pero sin embargo, también nos dice que ese alejarse de los esposos no sea por demasiado tiempo, porque se podría caer en las garras de Satanás, ¿verdad? Por no saber dominarse. Entonces, del mismo modo, métodos naturales de planificación familiar eran una receta para momentos difíciles, no una vitamina cotidiana. Un día, nos dice ella en la biblioteca, después de haber expuesto todo lo anterior a un compañero seminarista que aún estaba soltero, él me dijo entonces: Kimberly, Scott y tú habéis dejado de utilizar anticonceptivos. No, aún no. Da la impresión de que estás convencida de que usarlos está mal. Y le contesté con la siguiente historia. La historia está muy, muy interesante, ¿no? ¿Has oído hablar de aquella vez en que la gallina y el cerdo del granjero Brown estaban comentando qué afortunados eran al tener un amo tan maravilloso? Creo que debemos hacer algo especial para nuestro granjero, dijo la gallina. ¿Qué se te ocurre?, preguntó el cerdo. Démosle un desayuno de huevos con jamón, dijo alegremente la gallina. Bueno, replicó el cerdo, eso no es un problema para ti, pero para mí sí lo es. Para ti es una donación, para mí es un compromiso total. Porque hablaba de huevos y jamón. La gallina pone huevos, pero no pierde la vida. Sin embargo, el cerdito por eso hablaba el cerdito, para mí es un compromiso total. Así es a veces la planificación familiar para los esposos y la demostración de su amor conyugal también es una donación total. Ciertamente está muy interesante todo esto que estamos tratando con ustedes, hermanos. Sin embargo, pues el tiempo se nos viene ya encima. Con el favor de Dios, pues vamos a continuar en el próximo programa y le pedimos a Dios en este día que nos bendiga abundantemente y que nos ayude a reflexionar sobre todo esto. Que realmente la fuerza de su Espíritu sea la que nos vaya ayudando a profundizar y entender el maravilloso proyecto por parte de Dios para el matrimonio. Damos gracias a Dios porque nos han estado pues siguiendo a través de estos programas. Los esperamos para el próximo y pues les deseamos lo mejor, que Dios los llene de bendiciones, y pedimos especialmente por los matrimonios que están pasando por situaciones difíciles y por sus familias. Gracias, Dios los bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.